Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate. Y ya sabéis que últimamente se está hablando mucho de espionaje a nivel nacional con el programa Pegasus y todas las consecuencias que está trayendo, por ejemplo, pues ese relevo al frente del CNI. Y esto me ha abierto la idea de, vamos a hablar un poco de la ciberseguridad, de cómo estamos sobre todo aquí a nivel Galicia, porque repasando titulares de prensa te encuentras titulares como estos. Los ciberdelitos se disparan un 300% en Vigo y en su área metropolitana. Las ciberestafas en Galicia duplican ya los robos con fuerza y violentos en pisos y locales. 1 de cada 2 usuarios sufre problemas de ciberseguridad en casa, o incluso ahora que los ciberdelitos que van un poco con las modas, que están buscando víctimas en las donaciones a Ucrania o en la declaración de la renta. Y yo creo que todos nosotros hemos sido bombardeados, entre comillas, en nuestro teléfono móvil con una serie de SMS sospechosos, incluso en los correos electrónicos, que nos hacen dudar muchas veces si esto es real o no, y alguno pues evidentemente cae y se puede meter en un buen lío. Así que tenemos en la mesa 3 personas que nos pueden aclarar muchas de las situaciones que tenemos que afrontar en el día a día y que también nos pueden tratar un poco el tema de la ciberseguridad, no solo a nivel individual, sino también a nivel de empresas, de las compañías, si los negocios están preparados o no para lo que nos está viniendo encima y que muchas veces no nos damos ni cuenta, que ya veis lo rápido que van las nuevas tecnologías. Así que presentamos a los 3 invitados que tenemos en el día de hoy, de izquierda a derecha. Está con nosotros un hacker experto en ciberseguridad y que, por ejemplo, es evaluador de proyectos de innovación y ciberseguridad en la Comisión Europea. Antonio Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. También está con nosotros un ingeniero de telecomunicaciones y es director de seguridad y privacidad de Gradiant, Juan González, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Y también nos acompaña una doctora en ingeniería de telecomunicaciones y que desde el año 2018 es la directora del máster de ciberseguridad de la Universidad de Vigo. Ana Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo os quiero preguntar en primer lugar, así para abrir el melón del debate, si con el sentido común de cada uno vale para no caer en este tipo de fraudes que nos encontramos, o el propio usuario necesita una formación que no tenemos en estos momentos. Bueno, a ver, el sentido común es esencial para no caer en estas cosas, pero si no hay una concienciación para identificar lo que puede ser un fraude o no, pues hombre, estamos cojos. ¿Vosotros qué es? ¿Llega el sentido común? No, yo creo que la formación, ¿no? La formación específica en seguridad, aunque sea a nivel usuario, a nivel ciudadano, es fundamental, ¿no? Igual que tenemos cierta conciencia, ¿no?, de los peligros que podemos tener si realizamos determinadas actividades, ¿no? O sea, evitar determinadas zonas, a lo mejor, en una determinada ciudad, o interactuar con algunos desconocidos. Eso ya lo tenemos interiorizado, tenemos que interiorizar prácticas similares en ciberseguridad, y solo el sentido común, pues desafortunadamente ahora mismo no es suficiente. No. ¿Coincides, Ana? Bueno, el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no?, como todo el mundo dice. Y lo que sí es cierto, bueno, en un reciente estudio de Observaciber, que es el Observatorio de Ciberseguridad, el 60% de 3.000 encuestados declaran que han utilizado prácticas que ellos consideran inseguras. O sea, ellos mismos saben que son inseguras. Ellos se han conectado a páginas que su navegador les indica, no debería usted conectarse a esa página. Se han conectado a Wi-Fi porque lo necesitaban sabiendo que es inseguro. Entonces, el sentido común puede llegar, pero además muchas veces es una valoración del riesgo-beneficio. Vale, yo sé que no debería conectarme o sé que no debería, pero es que lo necesito. Hay timos que a mí me llama uno especialmente la atención porque alguien muy cercano cayó, que es, por ejemplo, a poner un ejemplo, que es la tarjeta sanitaria europea. Tú entras en Google, tecleas y el primer resultado que te sale te lleva a que tú tienes que pagar por ello, pero en realidad es una tarjeta gratuita que tú puedes solicitar. Y yo también me pregunto, ¿cómo no hay una red de seguridad, digamos, para evitar que, oye, esto es un fraude, que no es real? ¿Por qué Google o X compañía de buscadores no informa sobre esto? Hay también un fallo de seguridad de que también nosotros como usuarios muchas veces no tenemos a alguien que nos avise de que algo está pasando. Si falta algo de regulación, digamos, en este mercado de Internet. A ver, Juan, por ejemplo, que tú eres responsable de seguridad de un centro tecnológico. No, es que es una pregunta muy interesante. O sea, lo que es seguro hoy en día y desgraciadamente, ¿no?, el nivel de tecnología que está a nuestra disposición no tiene un nivel adecuado de protección. Es decir, los usuarios se pueden poner a sí mismos en riesgo, y con riesgos con un impacto muy alto, ¿no?
Si ponemos esto en comparación con riesgos laborales, ¿no? Están pensados para que tú, aunque cometas una imprudencia, pues no tenga consecuencias muy graves, ¿no? Que tú no te puedas hacer daño pues, de muchas formas, ¿no? Que vayas pues, sujeto a una línea de vida o que haya unas barandillas, etcétera. En ciberseguridad, digamos que los controles de seguridad que tenemos no son suficientes, ¿no? Y ese es un claro ejemplo, ¿no? Si alguien es capaz de hacer esas técnicas que has indicado, de posicionar en Google un determinado resultado arriba de todo, que son las mismas técnicas que utilizan empresas de marketing para posicionar productos arriba de todo, esto es lo que se conoce como SEO, Search Engine Optimization, y esto lo que tú indicas se conoce como Black SEO, o sea, utilizar las mismas técnicas, pero digamos para cometer ciberdelitos. Entonces, digamos que esa tecnología está ahí, la utiliza gente para colocar sus productos, pero también lo utilizan ciberdelincuentes para colocar sus estafas, y desgraciadamente el usuario ve como un primer resultado en Google como una garantía de seguridad cuando realmente no la es. A ver, Antonio, ¿tú qué nos puedes comentar a este respecto? Hombre, primero tenemos que pensar que Google es una empresa, no es un servicio público que dé nadie. Y lo que planteas a mí me preocupa un poco, porque estás diciendo que haya un vigilante, ¿no? Que haya un tercero que nos vigile. ¿Quién va a ser? ¿Una empresa como Google? ¿Un Estado que nos saca de padres? Yo creo que eso vulneraría muchos de los derechos que tenemos a ser nosotros mismos y a nuestra libertad de elección. Pero claro, hablamos de páginas que están muy bien hechas y que te llevan al error. Volvemos a... Entonces, ¿quién protege? Es que, claro. Volvemos al pensamiento crítico y a la concienciación de leer un poco las cosas antes de darle clic sin control. Sí. Y ahí tienes que poner una tarjeta de crédito. ¿No te hace pensar un poco? O sea, ¿tú crees que es culpa más del usuario que Sí. de una regulación? Básicamente. Ana. Bueno, el problema de las regulaciones, que yo sí creo que son necesarias, es el ámbito, como decía Antonio. De hecho, la Unión Europea está intentando regular los servicios digitales en cuanto a privacidad y seguridad. Y bueno, antes o después tendremos una directiva que regula y tú te puedes adherir como empresa y yo proveo servicios que cumplen con esta directiva. Pero bueno, en cualquier caso, no se puede poner puertas al campo, como se dice siempre. El ejemplo que ponías tú, el primero que inició esta ronda de debate, el de la tarjeta sanitaria. Sí. Bueno, el CIBE tiene un montón de recursos relacionados con concienciación. Uno concreto es el que acabas de comentar. Y de hecho lo que sugieren es, nunca busques una página web, escríbela. O sea, coge tu navegador y pon, no sé cómo es la página de www. Como que nos hemos mal acostumbrado como usuarios. Me da a buscar, vale, ya pongo en Esa Google. Es una de las recomendaciones básicas. Sí. Nunca busques una página web en la que quieres hacer algo. Nunca busques la página web de tu banco. Escribe. No quiero dar nombres de bancos. Sí. www.bancolokesea.es. Pero a veces incluso esas webs también las pueden llegar a clonar, ¿no? A suplantar en algunos casos. Sí, es un poco por lo que Ana indicaba, ¿no? Que escribes tú la URL, o sea, exactamente el nombre de la página web. De todas formas, yo creo que podemos estar de acuerdo en que poner tanto peso en el usuario es un poco duro. O sea, yo creo que también es un poco por la inmadurez de muchas de estas tecnologías, que es normal, porque llevan muy poco tiempo con nosotros. Digamos que hasta cierto punto la tecnología, no solo la tecnología, sino también la tecnología y los procedimientos de las organizaciones están fallando un poco o le están poniendo demasiado peso en el usuario final, en los ciudadanos para protegerse. Se habla de que somos el eslabón más débil, pero realmente deberíamos ser capaces, ¿no? Desde la tecnología, de proporcionar mayor seguridad, ¿no? El hecho de que porque un usuario busque en Google tarjeta sanitaria europea y seleccione el primer resultado, que ya se ponga en riesgo, ¿no? Eso es, sobre todo cuando esa página es probable que sea exactamente igual que la página original. Es muy difícil detectarlo, ¿no? O sea, cualquiera podemos caer en una estafa de esas características. Sí. ¿Cuál crees, Antonio, que es la estafa más fácil de caer ahora mismo, de todas las que hay? Cualquiera de las que existen, pero Sí. de las más peligrosas, yo creo que a día de hoy es el fraude del CEO, es hacerse pasar por alguien importante de la empresa para que, por ejemplo, el director financiero te haga una transferencia. Todo ha pasado aquí, alrededor nuestra, en los últimos meses, sí.
No voy a decir nombres de empresas, pero sí. Pero ¿cómo sería un ejemplo de la situación? Pues, por ejemplo, digo, hola, soy nombre del CEO, del director general, necesito urgentemente que me hagas un favor, no me llames que estoy en una reunión, mira, haz una transferencia a esta cuenta. Y a primera vista, si no le das, no le das una segunda lectura, pues por ese sesgo cognitivo que le ha metido de la urgencia, de que es el jefe, de que le hace un favor, pues el director financiero va y tiqui, mete el dinero a una cuenta que evidentemente no es de nadie que conozca el CEO. ¿Pero son cantidades importantes o...? Son cantidades importantes, sí. Ten en cuenta que el director financiero tiene acceso a todo. Pues te hablo, pues igual 50.000, 70.000 euros. A mí, yo no cobro todos los meses eso, así que me parece bastante dinero. Sí. ¿Y eso, Ana, pasa también en organismos públicos? ¿Pueden llegar a este tipo de cosas similares o es más complicado? Bueno, hacer una transferencia en términos económicos es más complicado, porque hacer una transferencia económica a un organismo público, pues dependiendo del tipo de procedimiento, puede implicar pues varios niveles de funcionariado. Si a lo que te refieres es a problemas de seguridad, pues sí pasan. Tenemos el del SEPE de hace poco, o sea, los organismos públicos están, digamos, aunque tienen más medios, están mucho más expuestos, dado que proveen servicios a la ciudadanía. Entonces están más expuestos y además son más atractivos porque bueno, hay muchas motivaciones detrás de los ciberdelincuentes. Una puede ser económica, otra puede ser llamar la atención, otra puede ser algún tipo de activismo político o cualquier tipo. Entonces los organismos públicos de cualquier nación son siempre, al igual que las infraestructuras críticas, son siempre objetivo. Y dentro del mundo de las empresas, Juan, ¿cuáles se atacan más? A las grandes se entiende, pero también a lo mejor una pyme puede recibir este tipo de estafas o de engaños a través de Internet. Realmente el ataque lo van a recibir todas las empresas van a recibir el ataque. Da igual que tengas 3 trabajadores a que tengas 300. O sea, ese ataque lo están recibiendo todas las empresas hoy en día. De hecho, bueno, incluso empresas del sector público, sector privado, una empresa municipal de transportes pues sufrió exactamente ese ataque y también fueron, bueno, no sé si, yo creo que incluso superaron el 1 millón de euros en transferencias. El problema que hay es que el ataque es sencillo, pero a la vez es sofisticado, porque la persona que te escribe el correo sabe tu nombre. Vale. De hecho, a lo mejor hasta sabe cómo te llaman, ¿sabes? Si tú, bueno, mi nombre es Juan Secas, pero yo qué sé, si te llamas, no quiero decir ningún nombre por si alguien se siente identificado, pero bueno, el tuyo, en vez de Marcial, pues te llaman Marci. Sí. Entonces ya es más cercano, parece que esta persona me conoce, ¿no? Conoce lógicamente el nombre del director que está suplantando. ¿Y por qué tiene toda esta información? Porque esa información es muy sencilla de conseguir en redes sociales profesionales como LinkedIn o incluso en redes sociales personales. Y eso hace que los ataques se vuelvan mucho más creíbles, ¿no? Porque la información que tienes es mayor. Puede hacer referencia, por ejemplo, estoy de viaje, y porque realmente sabe que el director de esa organización está de viaje, porque lo ha publicado en su Facebook y sabe dónde está de viaje, sabe que va a coger un avión y va a estar varias horas, entonces puede decir, tengo que coger un avión. A veces la interacción es mayor, es decir, para crear mayor confianza no entra tan directamente a pedir hazme una transferencia, sino dice tenemos una operación importante en marcha, puedo contar con tu confidencialidad. Entonces ya se gana la confianza. Si le responde, ahí el que está respondiendo realmente ni siquiera ve que esté haciendo nada malo, dice por supuesto puedes contar conmigo, ¿no? Y ahí ya, una vez que has contestado ese primer correo, ya van a ir a por ti. Claro, ya, y luego, a lo mejor lo primero que te piden no es hazme una transferencia, es dime cuál es el estado de nuestras cuentas, porque así ya ese ciberdelincuente ya sabe cuánto puede pedir, cuánto es razonable. Y si pide una y funciona, va a seguir pidiendo. De hecho, lo habitual es que se produzcan tantas transferencias hasta que de repente pues, la persona de financiero habla con el director, le dice, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos tal? Y entonces cuando se descubre, claro, imagínate la sensación, ¿no? De la persona cuando descubre que ha sido estafada de esa forma. Y Antonio, ¿quiénes son estos ciberdelincuentes? No sé si hay un perfil sobre ellos, o son desconocidos. No, son en general conocidos, pero
todo depende de qué tipo de timos hagan, ¿no? Lo podemos decir así. Hay, sobre todo ahora hay una plaga que es el ransomware, que es el secuestro de datos y te piden un rescate por ellos, que bueno, están perfilados, quiénes son, cómo se llaman los grupos, de dónde se supone que son y qué apoyos gubernamentales o no tienen. Y detrás de esto, pues lo que hay son mafias, que tengamos en cuenta que esto de ransomware está moviendo más dinero que el tráfico de drogas actualmente, bueno, ya desde 2019, por lo cual es mucho dinero, y simplemente es una vertical más de la mafia. O sea, habitualmente tienen los ciberdelitos, pero aparte, bueno, trata de blancas, tráfico de armas, drogas, y bueno, son una compleja infraestructura donde hay un director general, hay un director técnico, hay programadores, luego hay mulas para sacarle el dinero en los bancos. Es como una empresa. Sí, sí, no es como, es una empresa que genera mucho dinero. Y dependiendo de quién te toque, que es muy importante saber quién te toca cuando tienes un ciberataque para saber un poco cómo lo ha hecho, hay unas cosas llamadas tácticas técnicas y procedimientos, entonces para hacer la vista hacia atrás y quitarlos de tu sistema, pues tienes que saber esto, entonces es bastante importante. Una vez que lo tienes detectado, se sabe quiénes son. Tú puedes meter una denuncia a Guardia Civil y Policía Nacional, no puedes, debes hacerlo. Sí. La cuestión es que como están en otros países, entre que emiten la orden y no la emiten, es muy difícil cogerlos. O sea que hay que pagar. La recomendación que siempre te haremos en cualquier sitio de estos es no pagues. No pago, pero te seré sincero, cuando la vida de tantas familias como empleados tienes de tu empresa depende de si pagues o no, eso ya se lo dejo al criterio de cada uno y de su propia ética y responsabilidad. Y Ana, todos estos ejemplos que estamos aquí comentando, ¿los tratéis también en el máster de ciberseguridad? Sí, bueno, el máster de ciberseguridad es un máster eminentemente técnico, pero bueno, como todos estamos viendo aquí, esto de la ciberseguridad va desde lo técnico hasta lo social, hasta lo jurídico, hasta lo organizativo. Entonces, nosotros lo que formamos son profesionales que pueden trabajar en el equipo técnico de cualquier departamento de ciberseguridad de una empresa. Y bueno, por supuesto, tratamos ejemplos de este tipo. Sí. Pero aquí de lo que estamos hablando muchas veces, como desde el principio, muchas veces tiene poco que ver con la técnica. O sea, tiene mucho que ver con la técnica el soporte que se da a esos ataques, pero tiene poco que ver con la técnica muchos otros aspectos que hacen que seamos más vulnerables, que hace que seamos más atractivos para un ciberdelincuente. Eso es la vida misma, pero en digital. ¿Y cuáles son esos aspectos que pueden hacer a alguien más atractivo para los ciberdelincuentes? Lo que tienes. Puedes tener activos de información, sí. Puedes tener dinero, puedes tener reputación y alguien quiere que tu reputación sea dañada por algún motivo. Entonces hay muchos motivos y también hay muchos, bueno, tal como decía Antonio, estas mafias, bueno, se comenta que muchas pueden incluso financiar gobiernos. Entonces, lo que acaba de comentar Antonio es la vida misma, es una vertical más en un negocio que por no ser lícito es atractivo. Sí. Cuando hablamos de gobiernos podemos pensar, estos son gobiernos de Asia por ahí perdidos, pero ¿los hay aquí también por Europa? ¿O? Sí, parece que ahora con el Pegasus se puso de moda lo de sí. Estados espiando estados, pero llevamos años, la gente del sector diciendo que esto está pasando. Hay como una ciberguerra fría en Internet donde todos los estados se atacan. Y evidentemente estas mafias tienen acceso a muchos ordenadores que obviamente a muchos países, sobre todo del mismo país de origen que las mafias, estaban interesados en entrar. De los primeros que se sabe públicamente pues, fue Rusia a través de un grupo que era Zeus, que era un troyano bancario, de un tío que tuvo, o sea, el creador se le persiguió, bueno, el FBI le puso 3 millones de dólares de recompensa, pero murió, desapareció. Pero bueno, hay fotos de él en un barco, en un puerto muy bonito de Rusia. Entonces, se presupone que ayudó al gobierno ruso a entrar en algunos sitios. Pero, cuidado, con Rusia. También está China, está Irán. Incluso sí, parece que siempre son los mismos. Incluso hay algún rumor de algún tipo de malware de origen español, o sea, ahí, orgullo patrio. Que no se diga. Buscando información para el debate, leí una entrevista de Juan en el Atlántico Diario que titular era así: la mitad de las pymes no tienen medidas de ciberseguridad. Y seguimos igual, entiendo. Pues
Justo las pymes son las que tienen más problemas para invertir en seguridad, porque al fin y al cabo ese dinero que es necesario gastar en seguridad realmente es una inversión, es la forma de protegerte contra unas pérdidas potenciales que vas a tener en algún momento. De hecho, hablando de estadísticas, bueno, tú comentabas alguna al principio, ¿no? Esa subida de un 300%, ¿no? Las estadísticas de cibercriminalidad, ¿no? Que publica el Ministerio de Interior, ¿no? Las publica desglosado, bueno, por comunidades autónomas. Por ejemplo, en Galicia en el 2020 hubo 15.000 ciberdelitos conocidos, ¿vale? Y eso es justo el triple que a lo mejor en el año 2017. Los números a nivel nacional, pues bueno, son casi 300.000 delitos en el año 2020. Representan la sexta parte de los delitos en general. O sea, la cibercriminalidad es ya prácticamente el delito en sí mismo más habitual. Casi todos esos delitos son estafas a través de medios informáticos, es decir, van contra nuestro patrimonio. Y evidentemente las pymes, teniendo dinero, ¿no? Como empresas que son a su disposición para operar y demás, y estando más desprotegidas que otras grandes empresas, pues son más vulnerables. Y un dato más un poco desalentador, ¿no? Estos son los hechos conocidos, ¿no? Estos 300.000. Los hechos esclarecidos, ¿no? Que es otra estadística que se da, es decir, los que la policía o la Guardia Civil resuelven en el sentido de que se conoce qué ha pasado, apenas supera el 10%. Es decir, ahora mismo el cibercrimen paga, compensa, claro, porque el riesgo que tienen es bajo, un poco por todo lo que indicaba Antonio, ¿no? O sea, que denuncias, pero... Y hay que seguir denunciando, eso no se puede dejar de hacer, pero sí que hay, o sea, no es tanto una limitación de competencia o no competencia, ¿no? De los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es más bien el sobrepase que tienen entre capacidades que tienen los ciberdelincuentes y las capacidades que tienen ellos a disposición. Si me permites, algo más desalentador aún. Venga, vamos a ponerlo ahí más... Somos un país de pymes y todas estas pymes suelen trabajar con las grandes empresas o con las administraciones públicas. Sí. Para trabajar con ellas se suele habilitar accesos a estas grandes empresas. Cuando el malo no puede con la gran empresa porque es muy segura, va por la puerta de atrás, va por una de estas pymes y busca el acceso a la gran empresa. Por lo cual, claro, si cae uno, caemos todos. Sí. ¿Notáis eso, Ana, también hablando en el máster de que hay pocas empresas que apuesten por la ciberseguridad? Bueno, en el máster nos dedicamos a formar profesionales y lo que sí te puedo decir es que no podemos formar profesionales al ritmo que las empresas nos demandan. O sea, hay más demanda que oferta ahora mismo. Sí, pero bien, sin eso contradecir lo que acaban de decir. O sea, no tengo las pymes llamando a mi puerta, necesito un profesional de ciberseguridad. Lo que pasa es que aún hay mucha gran empresa que tiene mucha demanda de profesionales de ciberseguridad en general. Las pymes pues es más excepcional que una pyme pase la columna de gastos en ciberseguridad a columna en inversión en ciberseguridad. Sí. O sea, solo ese cambio en la hoja de cálculo del director financiero puede abrir pues muchos ojos. ¿Y hay muchas vulnerabilidades en una pyme? Podríamos decir que son las mismas que las del ciudadano, porque los sistemas de protección son casi nulos o parecidos, con el riesgo adicional de que existe una empresa por detrás, unos recursos materiales, unos recursos financieros. Pero bueno, de eso te podrán hablar mejor Juan y Antonio. Sí, ahí si los riesgos, o sea, el tema es que estamos viviendo, bueno, todos lo sabemos, una transformación digital, ¿no? Que nos afecta a todos, nos afecta cómo nos relacionamos con las administraciones públicas, cómo nos relacionamos con las empresas, cómo las empresas proporcionan los servicios. Ahora la idea es no tener que pisar nunca una oficina de nada para contratar nada. Yo si quiero comprar algo
lo hago desde mi móvil. Las empresas tienen que proporcionar los accesos necesarios para que yo pueda hacerlo. Si yo quiero contratar un seguro, si yo quiero operar con mi banco, todo lo puedo hacer remotamente. Todo eso, ese nivel de digitalización, todo lleva asociado riesgos y estamos digitalizándonos muy rápido, pero no estamos protegiéndonos tan rápidamente. Evidentemente los beneficios de la digitalización son enormes y nosotros como Centro Tecnológico en Gradiant pues, apoyamos muchísimo evidentemente la digitalización, la transformación digital, pero las empresas tienen que saber que al mismo tiempo que invierten en esa transformación digital, tienen que invertir al mismo ritmo en ciberseguridad. Si no, van a tener una diferencia muy alta entre los servicios que proporcionan y la protección que tienen, ¿no? Y por ese hueco es por donde se van a colar los ciberdelincuentes. ¿Si coincides, Antonio? Sí, no, totalmente de acuerdo, porque tengas una carpintería, tengas una tienda de ropa, todo tu negocio ahora está basado en datos, aunque vendas cualquier cosa, porque el stock lo tienes en el ordenador, las compras, las ventas las tienes en el ordenador, los clientes los tienes en el ordenador, el correo, o sea, todo, ya faxes no usamos, entonces, claro, estás a merced de que te hagan cualquier cosa. No sé si el fax era más seguro, por tanto. Un poco error desterrarlo, a lo mejor. También tenía sus vulnerabilidades. Ah, ¿también tenía? Sí, sí. No, pero curiosamente ahora el problema que tenemos, o el problema, es que hace 20 años, ¿no? Había determinados organismos que ya estaban hasta cierto punto informatizados, pero siempre se veía un poco la marcha atrás. Yo, por ejemplo, trabajé en sanidad mucho tiempo y a veces había problemas dando citas médicas y demás, y en un momento dado se podía volver al papel. Ahora mismo todo es tan complejo, que ya las relaciones, atrás, ya no es solo las relaciones dentro de una misma empresa, que ya está todo totalmente digitalizado, es con mis proveedores, con mis clientes. Por ejemplo, ahora una empresa de logística, de transportes, ¿no? Cuando hubo ataques hace, bueno, el Donpetia, y bueno, Antonio sabe mucho más de eso que yo. Llega un momento que la empresa logística ya, si no tiene sus sistemas de información, ya no sabe qué hacer, ya no es capaz de volverse a lo no digital, porque ya no sabe cómo a lo mejor lanzar un pedido, ya no sabe a quién tendría que llamar. No, todo lo que hace años se hacía de forma manual, ahora es imposible volver, entonces somos muy sensibles, ¿no? A este tipo de ataques. Tenemos que hacer una pausa publicitaria y regresamos en este Vigo Debate hablando de ciberseguridad.